Bien. Nosotras, bueno, primero quiero agradecer a todos los que están presentes, gracias a la Fundación Participativa para la Democracia, FUDEPA. Así que es un honor para mí estar acá junto con Katia desde México, trabajando en el proyecto que surge a partir de, bueno, de la generosidad de FUDEPA, y que nos parece muy importante, que es educar para la paz. Hemos acá, Katia, conjuntamente con ella y con Carla Torcoletti, muchas gracias, siempre estamos trabajando juntas, investigando sobre todo los componentes que hacen para fortalecer la paz. Así que, bueno, es un orgullo y un honor contar con la presencia de estos disertantes que tienen currículums sumamente enormes y gigantes. Yo solamente más adelante voy a mencionar algunos de los tantos títulos que tienen, así que desde ya es un honor y les agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Dentro de lo que es la reunión, vamos a contar con 90 minutos, 15 minutos para que explique primero Katia en qué consiste este programa Educar, cuáles son los ítems que hemos investigado y por qué lo hemos hecho. Luego le vamos a dar la palabra a Eliana, sus 15 minutos para que pueda enriquecer con sus aportes, y luego al caballero Gabriel Ordaz Olay, espero haberlo dicho bien el apellido, que es un poco complicado, y así dejar unos minutos para el debate o preguntas si surgiesen. Quería avisarles que este programa, bueno, esto está siendo grabado, que va a estar en la página de FUDEPA. Aquellos que tengan dudas y preguntas lo pueden hacer en el chat, escribirlas ahí, y cuando terminen los disertantes, los especialistas en dar su información, por supuesto, ellos van a poder responder a las inquietudes que surjan. Por otro lado, aquellos que estén interesados en profundizar, en saber más sobre FUDEPA, o profundizar, o contactarse con la fundación, o con alguno de nosotros, pueden dejar la información debajo en el chat, y bueno, alguien de la fundación o alguno de nosotros se va a poner en contacto para poder charlar y ver cuál es la inquietud que tienen. Por lo pronto, entonces, empezamos con, bueno, mi nombre es Andrea Mondino, no lo dije, estoy a cargo como coordinadora del programa de Educar para concientización social sobre la paz, y bueno, es un honor también estar acá con ustedes y compartir este encuentro. Si les parece bien, le damos la palabra a Katia Ortiz, ¿sí? Desde México, que ella, a través de un PowerPoint que preparó, les va a contar cuáles han sido las líneas de investigación y lo que hemos estado viendo, que nos parece sumamente importante, y más en estos tiempos de tanta violencia. Muchas gracias. Bueno, como les había comentado, mi nombre es Katia Ortiz, estoy realizando mis pasantías en FUDEPA y estoy colaborando con la licenciada Andrea Mondino en el proyecto que lleva por nombre Educar, Investigar sobre la Paz, Medio Ambiente y Democracia. ¿Le puedes cambiar, por favor? Este proyecto tiene como finalidad, pues, dar a conocer este tipo de temas, que si bien esta información cualquiera la puede encontrar en la web, ¿no? Cualquier persona se mete y la información ahí está disponible. Sin embargo, lo que nosotros buscamos con esta información es hacerla de una forma más atractiva para que las personas se sientan interesadas en adentrarse en esos temas. Y bueno, como primer punto quisimos partir sobre qué son los derechos humanos. ¿Por qué son los derechos humanos? Porque los derechos humanos son un elemento esencial en la vida de las personas, ya que estos forman parte de nuestro amplio desarrollo, dándonos así garantías ante la justicia para poder vivir plenos. Yo tomé como referencia la definición que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que nos dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, ya sea por raza, sexo, religión, entre otros aspectos. Estos son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y bueno, la siguiente, por favor.
siguiendo así con esto, ya teniendo entendido esto, que yo sé que muchos ya lo tienen como bien identificado, pero pues nada más para efecto de presentar este proyecto, pues nos parece importante retomarlo. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos tener importante presente que existen convenciones, acuerdos, entre otros documentos que están encargados de defender estos derechos o respaldan estos derechos. Y bueno, para efectos de ejemplo, les voy a mencionar algunos. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que pues como su nombre lo dice, está encargada de promover y estimular el respeto universal de los derechos. Tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyo objetivo pues principal es la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Tenemos también la Convención sobre los Derechos de los Niños, que esta busca la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, principalmente en los países desarrollados. Tenemos también el Acuerdo de París, que como bien conocemos todos, pues busca unir esfuerzos para contrarrestar el cambio climático. Y bueno, la siguiente, por favor. En esta línea de investigación, a nosotros nos pareció importante tener en cuenta la acción social que están teniendo algunas personas famosas, ya que estos, pues, al tener acceso o poder tener a más personas a su alrededor y pueden llegar a más personas para lograr esta ayuda. Entonces, dentro de estas personas, nosotros consideramos a 3, igual en la lista que nosotros hemos elaborado, pues tenemos a más, pero para efectos de ejemplo, solo les voy a mencionar algunos. Tenemos a Charlize Theron, que ella se ha enfocado principalmente en la prevención del VIH y la eliminación de la violencia contra la mujer en la región de África. Ella cuenta con una organización, la cual pues tiene el motivo de ayudar a los jóvenes africanos a evitar el contagio de esta enfermedad. También tenemos a Leonardo DiCaprio, que gran parte de su carrera se la ha dedicado al medio ambiente. Él cuenta con una fundación, la cual lleva su nombre, y esta tiene como finalidad la protección de los últimos lugares silvestres de la Tierra. Y bueno, como se los comentaba, gracias a la ayuda que ellos aportan en sus fundaciones, y en sus organizaciones benéficas, hasta en conciertos para algunos cantantes, pues toda esa ayuda sirve para el mejoramiento de un mundo, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos también aquí a los derechos de los niños. Los derechos de los niños son derechos humanos que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los infantes están constituidos por garantías fundamentales. Esto se da principalmente porque los niños, al estar en un proceso de crecimiento, no cuentan con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos. Por lo tanto, ellos deben de ser objetos de una protección específica y una atención específica. Y es bajo esta premisa que han sido adoptados acuerdos que proclaman la protección del niño y sus derechos. La siguiente, por favor. Dentro de estos acuerdos, igual como el ejemplo de los derechos humanos en general, pues tenemos algunas convenciones que igual no me voy a adentrar mucho en ellas, pero pues que a grandes rasgos en general tienen como finalidad proteger los derechos de los niños y su bienestar. La siguiente, por favor. En nuestra línea de investigación, al igual que con los derechos humanos en general, quisimos tomar en cuenta algunas frases de algunas personas reconocidas, y yo en especial la que quisiera retomar es la del pintor colombiano Carlos Jacanamijoy, que la frase dice: los países deben hacer una causa común para la protección del sueño de la libertad que reside en la infancia. Si bien en materia de derechos humanos hace falta mucho trabajo y a lo mejor no está tan marcado como en años anteriores, pero aún hay trabajo que hacer, y para mí principalmente los niños. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro. Entonces, es importante llevarnos esta frase también como reflexión, porque no se ha cumplido
bien en lo que se establecen estos acuerdos, porque no hay igualdad para los niños en todo el mundo, principalmente, como lo mencionaba anterior, que en las regiones de países desarrollados hay niños que no están disfrutando de su infancia, que están madurando a temprana edad por las condiciones a las que se enfrentan en el lugar donde ellos residen. Y bueno, lo podemos ver con los siguientes indicadores que yo les voy a mostrar, que si bien no me voy a adentrar en ellos, simplemente se los voy a mencionar nada más a manera de ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el porcentaje de niños que van de los 15 a los 17 años que han sufrido violencia sexual. Tenemos también de los niños de 1 a 14 años que han sufrido algún castigo o agresión psicológica por parte de los cuidadores. Y finalmente, el último indicador, tenemos a los niños que han realizado trabajo, que van de los 5 a los 17 años. Y con estos indicadores podemos dar cuenta que en conclusión reafirmamos que en materia de derechos de los niños, pues hay mucho que trabajar todavía porque no se está cumpliendo esto, como lo repito, y hay muchos niños que no están disfrutando de su infancia ni de su desarrollo pleno. Y bueno, ahora viene la UNESCO. ¿Qué tiene que ver aquí la UNESCO? Pues la UNESCO contribuye a la conservación de la paz y la seguridad mundial. Esto lo hace mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través de la educación. La educación para nosotros es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena educación es la base de un mundo de mejor y de paz, ya que la educación enriquece tanto el espíritu y los valores de todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Si nosotros brindamos una buena educación a nuestras futuras generaciones, tenemos asegurado que vamos a tener un mundo de bienestar. Y bueno, finalmente viene lo que son los premios Nobel, dirán, pues, ¿qué tienen que ver, no? Pero pues todos estos temas van entrelazados. Igual para efectos de ejemplo, nosotros tenemos una lista más amplia, pero pues nada más les voy a mencionar algunos. Sabemos que este premio se otorga a las personas que hayan trabajado mayor o mejor en favor de los procesos de paz. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos como son Betty Williams y Mary Corrigan, que ellos hicieron su aporte para lograr el proceso de paz en el conflicto de Irlanda del Norte. Tenemos también a Jody Williams, que trabajó en la erradicación de las minas antipersonas, o tenemos a Kailash Satyarthi, que él ha trabajado en contra del trabajo infantil. Y asimismo, igual que con los artistas, nos damos cuenta de que ellos cuentan con fundaciones por el tipo de personas que son, pues tienen la capacidad de llegar a más gente que pueda ayudar. Entonces aquí podemos dar cuenta que cuentan con fundaciones, que nos podemos acercar o que la gente se puede acercar para buscar ayuda dependiendo del tema en el que se encuentre relacionado. Y bueno, ya casi para concluir, les quiero informar que todo este contenido que nosotros hemos recabado, lo hemos realizado flyers que se encuentran circulando, me parece, en las redes de la Fundación. También hemos realizado un cuadernillo con actividades para niños y adolescentes para que aprendan estos temas de una forma más didáctica. Y bueno, al final viene unas diapositivas con bibliografía sobre este tema para que pues las personas que estén interesadas en este tema o que les sirvan, pues aquí está alguna de la bibliografía. Y no me queda más que decir gracias por su atención. Me puse un poco nerviosa por el acontecimiento, pero gracias a los invitados por su tiempo. Si tuvieran alguna aportación que hacer, alguna crítica, pues todo es bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Katia, muchas gracias. La verdad que expresaste todo con mucha claridad. Así que ahora, le vamos a dar la palabra a Ileana Martínez. Ella es procuradora, abogada, y tiene mucha experiencia y mucho trayecto en todo lo que es estudios de los derechos humanos. Así que, si te parece bien, te escuchamos, Ileana. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches ya. Tardes. Les digo compañeros latinoamericanos porque tenemos aquí compañeros mexicanos, argentinos, que a través de estas pantallas hoy nos brindan la posibilidad de comunicarnos. A la Fundación Latinoamericana para una Democracia Participativa, que hoy virtualmente me está recibiendo, y agradecerle por generar estos espacios de encuentro.
Y bueno, y agradecer a FUDEPA por generar estos espacios de encuentro, agradecer a José María Ramón, con quien comparto el espacio de la Red Federal de Estudios por el Derecho Humano a la Paz, agradecerte a vos, Andrea, por tu calidez y por hacerme partícipe, y bueno, y de paso saludar a Carlita, con la que he compartido otras actividades. Bueno, voy a compartir pantalla, también un PowerPoint. Mi PowerPoint es sencillo, yo no soy así tan tecnológica como veo que es Katia, que ha hecho un PowerPoint muy hermoso. Yo vengo de la generación papel y estoy recién incursionando en esto. Gracias. Liliana, para eso debo pasarte el hospedador. Debes ser tú la Bien. anfitriona ahora. Ni bien termines, devuélvemelo. ¿Sabes cómo hacerlo en las Perfecto. puntitas? Allí va. Ahí está, Bueno, estás al mando entonces. perfecto. Si no, después me explicas cómo Abajo hay ¿Cómo devolvértelo? un botón verde, una flecha mirando para arriba, que dice Sí. compartir pantalla. Abajo de tu pantalla debiera estar un botón verde que dice compartir pantalla. Cuidado que cuando lo abras va a mostrar tu escritorio. Todo lo que Sí, tienes sí. allí. Y así que... ¿Y cómo? Ahí está. Ahí está. Share. Ahí Ah, estamos. ahí está, muy bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora debes abrir el PowerPoint y compartirlo. Ahí está. Lo tienes que Perfecto. ampliar allí. ¿Ves el cuadradito allí arriba para que lo amplíes un Sí, poco? aquí sería. ¿Y ahí? A ver. Ahí está. Bueno, ahí puede ser, puede ser. Perfecto. Bueno. Eso, en realidad, mi exposición va a venir más a partir de la construcción del concepto de paz desde el derecho internacional y desde lo que entendemos por paz, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el sistema jurídico ha sido diseñado, cuando se crea Naciones Unidas, ¿para qué? Para evitar una confrontación nuclear. Sin embargo, la amenaza de guerras internacionales, si bien en algunos sectores disminuyó, en otros pasó lo que está pasando ahora en Ucrania, los conflictos internos en otras zonas del planeta han ido en aumento y las guerras subsisten. Y como especie nos encontramos ante nuevos desafíos, por ejemplo, el colapso de la biodiversidad, la crisis climática, la acidificación de los océanos, las crisis alimentarias, los movimientos transfronterizos a gran escala, el desarrollo sustentable, los migrantes, los desplazados, todos esos temas están relacionados con la paz. Entonces decimos, la paz es el mayor desafío de nuestro siglo. Y esta situación se agrava si vemos que en la actualidad no hay ningún instrumento internacional de carácter convencional que tipifique a la paz como un derecho humano. Sí hay instrumentos que la tipifican, pero un derecho como un derecho colectivo, como un derecho de los pueblos, no como un derecho individual. Bueno, ya aquí quise hacer algo diferente. Entonces, para explicar las diferentes teorías, he tomado unos cuadros. Entonces yo les pregunto, si no hay guerra, ¿tenemos paz? ¿O la guerra es, la paz es solo la ausencia de guerra? Y la respuesta es no. Y aquí hay diferentes dimensiones del mismo fenómeno. Bueno, para explicar primero la primera teoría, les quise mostrar el cuadro del Guernica, ¿no? Nosotros sabemos que a Picasso le encargan un gran mural para un pabellón y tenía que estar realizado, tenía 6 meses para realizar el mural y pasaban los meses y él no lo pintaba. Mientras este mural ya estaba encargado, el 26 de abril, que era un lunes, la Legión Cóndor de la aviación nazi bombardea por 20 minutos una pequeña población, el Guernica, ¿no? Por un intervalo en realidad de 20 minutos que dura 3 horas, que era un pequeño pueblo de los habitantes de la Eustaqui, con el consentimiento del general Franco. Este cuadro tiene un gran valor simbólico. Les propongo un recorrido del cuadro así como si fuera un tríptico, de izquierda a derecha con la mirada lenta. Les pido, a ver, busquemos primero 9 símbolos. 4 mujeres, un soldado, 3 animales, un toro, un caballo y una paloma. Después vamos a ir en detalle, ¿no? Observemos que todos los rostros del cuadro tienen una expresión así parecida, todo con las bocas abiertas, desesperadas, transmiten angustia. E incluso la lengua del caballo parece afilada. Bajo él se encuentra una mujer desesperada, con su hijo muerto en brazos. A los pies un hombre descuartizado. A ver, vamos a ver el que sigue, ¿no? Aquí está.
aparece un toro, tenso, estupefacto. Para muchos representa a España, con su brutalidad e irracionalidad. Bajo de él encontramos una mujer con un hijo muerto en brazos. ¿Qué nos recuerda esto en la pintura? A la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Y a todas las piedades cristianas. A su mujer con su hijo muerto en brazos. Al fondo, el toro y el caballo casi difuminado, el caballo no sé si lo llegan a ver en un color oscuro, y la paloma caída. ¿Qué significa la paz rota? Al hombre, a los pies, a ver, vamos con lo que sigue. Bueno, a los pies había un hombre descuartizado, ¿no? Arriba, bueno, tenemos el caballo, ahí está, el hombre descuartizado, ahí bien. Esas mujeres que se ven, esas mujeres representan lo femenino en el cuadro de Picasso. Es decir, al valor de las mujeres en la guerra, que es una de las primeras aproximaciones que se le da en la pintura. En el anterior, a ver, ahí está, claro. Fondo el toro y el caballo en tono oscuro, la mujer, el quinqué. A ver si, chicos, ahí está. Ahí está, el hombre descuartizado, no sé si alcanzan a ver que empuña una flor. Y recuerda a los soldados que mueren en el frente, ¿no? Y la flor simboliza la esperanza. Las mujeres, el valor de lo femenino en la guerra. Bueno, ese es el último, es una mujer que levanta los brazos al cielo pidiendo clemencia. Arden las casas, posiblemente sea la única referencia al bombardeo que hay en el cuadro. Y recuerda también a los fusilamientos del Mayo de Goya, ¿no? Al finalizar el recorrido del lienzo, a mí, no sé qué le habrán surgido a ustedes, ¿no? Me surgen ruidos, ensordecedores, llanto, dolor. Comprendemos así que el cuadro es un rechazo a la violencia, un no a la guerra y un no al sufrimiento gratuito. Hoy el Guernica tiene un valor universal, por lo que expresa y por lo que denuncia. Aquí lo tenemos completo el Guernica, ¿no? Muchas instituciones de paz en el mundo utilizan el símbolo del Guernica. Esa luz que se ve arriba, que no se sabe si es un sol, si es un tercer ojo, puede ser representado como el ojo que todo lo ve en el hinduismo, como Dios en el cristianismo, o como simplemente el sol que llega para todos, ¿no? Diferentes escuelas doctrinarias y corrientes de pensamiento sostienen que el contenido semántico del vocablo paz viene caracterizado por su antónimo guerra, lo que significaría primeramente, o a prima facie, mera ausencia de guerra, conflicto o enfrentamiento. Y entre las más conocidas hay diferentes clasificaciones. A mí me gusta una que hace un profesor mexicano que se llama Celestino del Arenal, y él las divide en minimalistas, intermedias y maximalistas, ¿no? Entonces la minimalista sería esta, la que representa el cuadro, la ausencia de guerra. La idea dominante es evitar los enfrentamientos armados interestatales. Vamos a pasar a la fémina que sigue. Ahí está. Si bien las ideas de paz tienen más de 3000 años, es recién en el siglo XX cuando se encaminan hacia la investigación científica, ¿no? Bueno, Pardesi distingue distintas escuelas, la americana, la europea. Ahí estamos. La minimalista, ahora venimos con la intermedia. La intermedia se refiere a que, aparte de ausencia de guerra, habría ausencia de instrumentos e instituciones para la guerra, como sería, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que carece de fuerzas armadas. Y la maximalista, también definida como crítica, define a la guerra como la ausencia de todo tipo de violencia. ¿Cuáles violencias? Las violencias reales, las violencias virtuales, directas o indirectas, incluidas por supuesto la guerra. Y es una concepción mucho más cercana a lo que concebimos hoy nosotros como como paz, eliminando la connotación negativa de las corrientes anteriores, que solo se referían a lo que no tenía, ¿no? Entonces aquí comienza, porque hasta este momento mundialmente había investigación para la guerra. Y aquí es cuando comienza en sentido estricto la investigación para la paz. La noción negativa más
se une a la noción positiva de paz, y aquí la paz implica también desarrollo personal, social, cooperación no violenta, represiva, igualitaria. Básicamente justicia social, ¿no? Entonces, sin eliminar la paz como ausencia de guerra, no es eso más todo lo demás. Entonces aquí decimos que si la paz es ausencia de violencia bélica o estructurales, también no es una admisión de una situación de injusticia, es decir, no es quedarse con los brazos cruzados y decimos, ay, no, sino que la paz es violencia más justicia. Y es lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, a través de la organización, los docentes, los activistas. La paz es un estado dinámico para asegurar el imperio del derecho, no es una mera aceptación de una situación de justicia. Los hombres y mujeres tenemos la obligación de actuar. Entonces aquí la paz da un salto cualitativo. Cuando se toma conciencia de que la vida humana y el derecho a vivir se violentan de muchas formas, y no solo por medio de la guerra, sino también por el hambre, la miseria, la injusticia. Esta segunda etapa, denominada teoría de violencia estructural, la concepción moderna de paz dice que el hombre, que ésta debe comprender la realización plena del ser humano en todos los aspectos que le son esenciales, y no solo en el pacifismo relativo, dice, ya que como que siempre va a haber injusticias. Entonces acá tenemos la concepción de cooperación, de solidaridad. Bueno, vamos, porque si no, no voy a llegar con el tiempo. Entonces yo aquí quiero, bueno, no solo lo digo yo, ¿no? Lo decimos muchos, que los estudios para la paz tienen que ser estudios interdisciplinarios y no pueden quedarse en la mera información y reflexión. Toda la comunidad científica debemos adherirnos, y los miembros de la sociedad civil, en un compromiso real de superación de las violencias. Porque los conflictos existen y van a existir siempre. Lo que tenemos que eliminar es la violencia. La violencia es vista en nuestra cultura como una forma de solucionar los conflictos. Y se ha justificado, por ejemplo, que el hombre es violento por naturaleza. A casi todos los que hemos estudiado Derecho nos enseñaron en Introducción al Derecho, el hombre nace malo. Y lo lleva en su instinto, en su necesidad genética. Sin embargo, hoy hay posturas, que todas esas posturas ya han sido rebatidas por la ciencia, por la biología, por los estudios del ADN. El hombre no nace malo, el hombre puede ser violento, pero así como puede ser violento, también tiene esa capacidad para ser constructivo, para ser solidario, para trabajar por la paz y por la justicia. Consciente de esta laguna jurídica internacional, es decir, consciente de la falta de un instrumento internacional que proteja el derecho humano a la paz, es decir, el derecho a la paz de manera individual, se proyectó un proyecto de declaración, que es la Declaración de Luarca, a la que nosotros hemos adherido como red, y han adherido más de 800 ONG alrededor del mundo. Es un ambicioso proyecto, ¿no? Y en este proyecto justamente se refieren a estos temas. Dicen, la paz no es simplemente la ausencia de guerra, por ejemplo, dice el prólogo, pues significa también la ausencia de violencia económica, social, cultural, y requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, en que se aborden las causas profundas de los conflictos y se desarrollen y apliquen medidas preventivas uniformemente y sin discriminación. A ver, seguimos con están las corrientes. Claro, las corrientes, la paz en sentido positivo es una paz duradera y justa. Bueno. Ahora les quiero proponer, acá tenemos lo de la sociedad civil, que les acabo de... y el papel decisivo de las ONG, porque en Naciones Unidas, cuando se tratan estos temas en tablas, van las ONG y dan su opinión y llaman a expertos en la materia. Y muchas, tanto el medio ambiente como el desarrollo son derechos considerados de la solidaridad, son derechos más complejos como el derecho a la paz, y no eran considerados derechos humanos. Y a partir, ya primero fue el desarrollo con la Declaración de 1986, después el derecho al medio ambiente, que fue el año pasado, es decir, nos quedaría a nosotros el derecho a la paz. Yo los concibo como derecho paraguas. Yo desarrollamos una teoría, ¿no?, que son como derechos paraguas, que a partir de los cuales, cuando hay paz, el resto de los derechos humanos pueden desarrollarse en plenitud.
Para terminar, es decir, hablando de esta paz positiva, que es como la que entendemos, que quisiera representarlo en el cuadro de Frida Kahlo. Quizá ella no sé si quiso representar la paz positiva, pero es lo que yo veo reflejado en el cuadro, ¿no? Esta pintora, el cuadro se llama El abrazo de amor del universo. Esta Frida, ¿no? Que esta pintora extraordinaria, mexicana, vanguardista, inspiradora de muchas mujeres latinoamericanas, muy inspiradora. Abraza a una pareja humana. Es una figura antropomorfa, la madre tierra azteca, hecha de barro y de piedra. La figura, en la parte más externa, está la madre tierra universal, Cihuacoatl. Ahí me corregirá el profesor mexicano que tenemos aquí en mi pronunciación azteca. La madre tierra acoge en su seno a Frida y a su vez arrulla a Diego, como si un niño se tratase. Tiene un tercer ojo que observa toda la escena, el universo, Dios, Jehová, Buda, como lo queramos llamar. El universo que envuelve esa dualidad de día y noche, cielo y tierra. Los senos de la tierra gotean leche que alimenta. La tierra, a pesar de los maltratos, nos sigue alimentando, ¿no? Las raíces se extienden buscando el suelo. Símbolos mexicanos participan de la escena, ¿no? Una vegetación propia de los lugares mexicanos, y a los pies de aquel universo amoroso y envolvente yace un perro, no sé si lo ven, es de raza Xoloitzcuintle, que de acuerdo a la mentalidad mexicana es el símbolo de la muerte. Podríamos representarlo como la violencia, pero en este caso está dormido. En el primer plano, ese perro era una de las mascotas favoritas de Frida, y también representa en la mitología mexicana el mundo subterráneo. Tenemos el sol y la luna. El arte pictórico muchas veces pone en imágenes lo que no podemos definir con palabras, ¿no? Y la pintura, como otras formas de cultura, suele acompañarnos en un viaje de emociones y de conocimiento. Es una mirada reflexiva que va más allá de la estética, ¿no? Entonces la paz comprende todo esto, comprende el medio ambiente, comprende el desarrollo, un hombre y una mujer abrazados por la madre naturaleza, la violencia dormida en uno de los brazos, la noche y el día, la luna y el sol. Bueno, termino, me quedo con la madre tierra, ¿no? Termino así, la madre tierra abrazando a Frida Kahlo, como si abrazara a toda la humanidad, cuidándonos, sosteniendo nuestra existencia como especie humana. Y mucha gente pequeña, en hogares pequeños, está cambiando el mundo. Muchas gracias. Bueno, qué lindo, muchísimas gracias, hermoso, hermoso, la verdad que un placer y da gusto, está bueno para volver a verlo y volver a escucharte y volver a reflexionar sobre todo lo que nos aportaste hoy. Así que muchísimas gracias. Si les parece bien a ustedes, le damos la palabra a Gabriel, ¿sí? Liliana, debes devolverme el administrador, perdón Andrea. Dime cómo lo hago. Así yo puedo ayudar a Gabriel, perdón Andrea, discúlpame, continúa. Decime cómo lo hago. Tienes en esta punta 3 puntitos míos, sí. Y debes apretarlo y debes apretar un botón que dice haz de hospedador o transfiere el hospedador o... Make host, ahí está. Ahí, a ver. Dice, do you want to change to Andrea? No sé por qué me figura Andrea. No. Hospedador, busca la palabra hospedador, hospedaje, Perfecto. hospedador. Ahí está. Listo. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Perdón, Gracias, Andrea, José María. adelante. No, pero qué placer escucharlos. La verdad que todo esto es algo magnífico, el poder encontrarnos y estamos tranquilos porque por suerte no hay ninguna intromisión, así que todo fluye perfecto. Muchísimas gracias, Eliana, qué placer escucharte, la verdad, increíble. Agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos diste. Por suerte esto está siendo grabado, así que el que quiera volver a verlo y el que quiera, bueno, entrar en toda esta temática que está hermosa, va a estar a disposición en las páginas de FUDEPA, para compartirlo. Ahora le vamos a dar entonces la palabra a Gabriel, que él es licenciado en Pedagogía, y bueno, y tiene un máster en Políticas Públicas, y tiene un currículum también de grandioso y gigante como el tuyo, Eliana,
Así que no me quiero entrar en detalle para no quitarle tiempo a él en su exposición. Si te parece bien, Gabriel, y quieres arrancar, el tiempo claro. es tuyo. Yo la Muchas verdad gracias. no quise poner ninguna diapositiva ni nada, porque creo que lo que tengo que comentar y platicar pues nos va a ayudar mucho. Bueno, pues algunas cosas, algunas veces no necesitamos ni siquiera presentarlas porque creo que son muy fuertes, pero sí creo que generar un poco el debate y la reflexión nos ayudará bastante. Agradecido muchísimo por la deferencia de mi persona. Quisiera comentar dos cosas que me han llamado mucho la atención, que por mucho tiempo, digo yo, dentro de las cosas que he trabajado, pues he ido trabajando muchísimo en el tema de cultura de paz, educación para la paz, pero además de eso, pues me he tenido que ir involucrando en el tema de políticas públicas, me he tenido que poner un poquito las pilas en el tema del derecho y ya en la última instancia meterme de lleno a la infancia. De hecho, soy embajador de protección a la infancia de un consejo independiente que está en Huelva, España. Y bueno, la verdad es que no sé en qué momento me fui metiendo en todas esas responsabilidades que desgraciadamente, afortunadamente, pues muchas honoríficas y casi todas sin fin de lucro, pues hacen que tenga que ser como muy confrontante, porque por un lado tienes que buscar la manera de subsistir y por otro lado tienes que defender, no perecer en el acto de derechos humanos, de derechos de protección de infancias, de garantías de educación para la paz. De hecho, acabo de recibir hace unos meses la vicepresidencia de la Red Estatal de Adicciones también, precisamente porque obviamente el delito, la transgresión, la violencia, vienen muy de la mano de esos, ¿cómo se podría llamar? De esos eventos. O sea, de hecho nosotros en una de las organizaciones con la que trabajamos dentro del sistema penitenciario, fuimos determinando y encontrando que más del 80% de los delitos cometidos en violencia tienen que ver con el uso de sustancias o de adicciones o con drogas. Entonces era una estadística muy alta. Después, pues nos damos cuenta que llegamos muy tarde en el tema de reinserción social y entonces, bueno, pues tenemos que trabajar con centros de rehabilitación de adicciones y bueno, empezamos a hacer un gran trabajo. Actualmente yo trabajo con más de 150 centros de rehabilitación en todo el país y casi con 60, 70 en la ciudad de Nuevo León. Y bueno, seguimos trabajando y bueno, empiezo a darme cuenta que tenemos que entrar a la paz, políticas públicas, con diputados, con gobernadores, con gobiernos. Y nos damos cuenta en un trabajo que hicimos con la Universidad de Nuevo León, en un libro que se llama Prisión y Familia, y que ya hubo 2 ediciones más, donde determinamos que las 54 colonias dentro del estado de Nuevo León que hacen, pues que son las que ingresan al sistema penitenciario. Entonces, bueno, volteamos a ver un tema, la prevención. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos que llegar a esas 52 colonias, pues para empezar a cambiar esa brecha, porque obviamente si las personas que delinquen, que cometen un delito con violencia, están sumadas con el tema de las adicciones, el narcotráfico, todo ese tipo de violencia estructural, y llegan a sus colonias, y en sus colonias pues podrán rehabilitarse de las drogas, podrán salir de la cárcel, y como quiera regresan a espacios totalmente sin trabajo, volviendo a tener las mismas carencias que tienen las comunidades, de abandono social, de extrema pobreza. De hecho, se juntaban los polígonos de pobreza, de violencia, de extrema pobreza, de desigualdad total, de falta de servicios, de poco alumbrado, de bastantes espacios donde había puntos de venta de droga, prostitución. Bueno, pues entonces, pues, ¿qué decías? Y luego la estrecha brecha sobre los grupos marginados que viven en lugares que no tienen acceso a la vivienda, donde están en terrenos irregulares, donde viven con otro tipo de carencias. Entonces son confrontantes porque colonias que ya se habían manejado. La desigualdad entre municipios, pues tenemos aquí en Nuevo León el municipio más fuerte desde, ¿cómo se llama?, de Latinoamérica, con el ingreso más alto, y de repente
pues enfrente el municipio con la más violencia y más pobre, ¿no? Entonces es una confrontación tremenda. Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, nosotros trabajamos desde hace más de 15, 16 años y posteriormente a eso empezamos a darnos cuenta que pues era insuficiente y que aparte pues era como caminar 5 pasos y regresar luego otros 7, 8, ¿no? Porque esos niños que les dabas sangre, que les dabas trabajo, que les ayudabas con la prevención, la atención, tú regresabas después de 10 años o 7 años y pues sí, lo soltabas tú y en ese momento ya no había oportunidades, los gobiernos cambiaban, dejaban otra vez y entonces retrocedían y entonces ese niño que habías apoyado no solamente lo tenías que apoyar más porque ahora estaba en un centro penitenciario, ahora ya había cometido un delito o por las drogas había quedado mal, con un retraso, un daño cerebral, porque las drogas también tienen otros temas. Y entonces, y seguimos trabajando y bueno, pues llegamos a la conclusión de que, bueno, pues tenemos que trabajar en 2000, me parece que en 2018 logramos, un gran trabajo de 2018-19, logramos que las familias penitenciarias, por medio de muchos trabajos, se volvían un grupo vulnerable y entonces se accede por primera vez en un recurso de 10 millones de pesos que se logra para que las familias penitenciarias sean reconocidas como grupo vulnerable y entonces empiecen a poderse atender así como se atienden a cualquier grupo vulnerable de cualquier país o de cualquier estado. Suficiente, bueno, insuficiente, porque digo, por más que trabajamos, la violencia sigue creciendo, la violencia estructural, la violencia social y sobre todo la indiferencia social en cuanto a temas de derechos, porque también otro tema, se habla mucho de derechos humanos, de políticas públicas, pero muchísimas veces están en el discurso, a la hora de la práctica no se dan, no solo creo que en México, en toda Latinoamérica y muchas partes del mundo. Y bueno, pues seguimos, nos damos cuenta que tenemos que trabajar en las escuelas, llegamos a las escuelas de esas 52 colonias y empezamos a hacer un trabajo integral. Y bueno, nos damos cuenta que también tenemos que trabajar con los niños. Y creo que ahí es donde yo me estaciono un poco más, donde me doy cuenta que es la gran oportunidad, porque bueno, pues a la par de que también los niños están sufriendo, tenemos ahora un gran tema de que hay una gran oportunidad que desde el niño, dándole la garantía al niño y dándole la protección a la infancia, automáticamente estamos haciendo garantías de quienes van a tomar el poder y quienes van a ser los próximos pues actores sociales dentro de los gobiernos, dentro del trabajo, dentro de la economía, porque es una realidad que bueno, hay países donde también no cuidaron a las infancias, se dedicaban mucho a cuidar a los adultos y ahora están con problemas de niñez, ¿no? Ahora no tienen niños, ahora son ciudades viejas, son ciudades que se están muriendo en inanición, ¿verdad? Entonces yo no tengo la menor idea de qué tanto sea bueno o malo, pero ahora estamos en lugares donde le pagan a la gente porque no tenga niños y que nada más tenga uno, ¿no? Porque hay sobrepoblación y en espacios donde ya no tienen población. Esas realidades dualizadas, esas realidades ponderadas donde todo el tiempo estamos queriendo como bizarras, les digo yo, ¿no? Lugares donde se tiene que trabajar con los niños porque es más fácil que se droguen porque tienen más acceso a la droga para olvidar que no tienen comida, están en procesos de nutrición, en África, en Centroamérica. O sea, parecen cosas bizarras o cosas que algunas realidades desde la línea de privilegios de algunos otros países no están. Pero sin embargo, lo vemos mucho. Yo he viajado mucho a muchos países, a todos los países de Sudamérica y Centroamérica. Y una de las cosas que es muy importante es que todos los días estamos nosotros trabajando en el tema de esas desigualdades de derecho, y no podemos hablar de paz siempre que haya injusticia o transgresión de derechos, o sea, es como ilógico. Sin embargo, vamos trabajando con esa ilógica de vida y nos vamos sumando a propuestas y la gente que estamos en el activismo, pues de repente salimos en una foto, salimos en unas situaciones y ya después nos casan con las políticas públicas de los gobiernos, de los políticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Hemos ido trabajando, me ha costado mucho trabajo, pues no validar ni propuestas del gobierno, ni tampoco validar organismos nacionales o internacionales, aún siendo de ONGs, porque también llegamos a prestarnos a veces a
a ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser súper cuidadosos. Le digo a la gente, la palabra congruencia es la que nos debería ir definiendo. O sea, no podemos estar teniendo nosotros un sobretrabajo y por otro lado tener un mundo ostentoso donde decimos, pues yo aquí estoy en tal lugar comiendo langosta mientras estoy cuidando a los niños y les llevo una despensa, como que llama mucho la atención ese tipo de situaciones. Entonces, yo tuve que ir variando todo. Gracias a la fortuna de que un día me topo con la comunicación, me vuelvo periodista, me vuelvo comunicador. Bueno, me cambia la vida totalmente porque empiezas a tener otro tipo de accesos. Empiezas a darte cuenta que la comunicación hoy en día, y ya lo vimos ahorita que entraron a nuestro Zoom, nos damos cuenta que ya la comunicación ahora es un poder todavía mucho más fuerte. Anteriormente había cosas que pues pasaban meses, años, nadie se enteraba, y hoy una cuestión que se mete en redes puede acabar hasta con una carrera, puede acabar con una reputación y nunca hay una responsabilidad social. Es otro tema, ¿no? La irresponsabilidad y la violencia que hay dentro de los medios de comunicación. Entonces, nace la Gaceta de Paz, el primer medio informativo que trabaja por el derecho a la paz. Entonces, bueno, pues ahí vamos, hemos ido trabajando. Y en este punto me quiero detener un poquito porque al final del día creo que la mayor importancia de trabajar, yo hoy digo, trabajando, digo, como activista realmente, hoy me puedo, ya más allá de hablar del activismo, yo pienso que el activismo social por la paz, ya, de hecho, hoy ya se está profesionalizando. Ya hoy escuchamos más. Yo recuerdo hace más de 20 años que empecé con esto, hablábamos de promotor de paz y te decían, ¿usted es padre o es cura? O sea, relacionaban todo eso con la iglesia, ¿no? O sea, y entonces hablábamos de paz y era como un religioso, ¿no? Y de repente empecé con el tema de promotor de paz y decían, ¿y esto con qué se come? ¿Y eso qué es, no? Y todo lo relacionaban con la palomita blanca y todo. Y hoy no, es confrontante. O sea, hoy un promotor de paz pues tiene que estar en las calles algunas veces haciendo un trabajo de campo, tiene que irse al Congreso a pelear por los derechos de otros, tiene que ir a conseguir alimentos, tiene que ir a entregar despensas y a veces tiene que irse a parar ahí, simplemente quedarse callado con una camisa blanca y estar con brazos cruzados. Y en otros momentos tenemos que hablar fuerte y a veces me ha tocado que me digan, pues para ser un promotor de paz como que es muy violento, señor, ¿no? Entonces yo les digo, no, a ver, no es que sea violento, es que yo soy la voz de aquellos que no pueden llegar aquí, de aquellos que no tienen la capacidad de hablar. Entonces lo que puedo hacer es mínimo ser enérgico en este gran trabajo, esta gran responsabilidad que se me dio, porque pues yo también fui scout por más de 15 años, entonces pues esa frase de dejar, que dice Baden Powell, dejar el mundo en mejores condiciones, como lo encuentras, y estar siempre listos, pues quedan marcadísimas, ¿no? Entonces, para no extenderme tanto y poder ir cerrando, creo que lo más importante cuando hablamos de paz, de hecho, acabamos en Nuevo León, acabamos de bajar 3 escalones en el índice de paz. O sea, ¿por qué? Porque ha subido la violencia, los feminicidios, y luego nosotros decimos, nos empiezan a trabajar los activistas diciendo, bueno, es que ahora te quieres meter en todo. Le digo, no, no es que te quieras meter en todo, es que todo nos compete. Cuando comprendamos que todas las causas que trabajamos, la persona que trabaja la paz del medio ambiente, ¿qué busca? Que no se transgreda la tala, la quema de lugares, el agua, porque todo eso afecta a todos los seres humanos. O sea, no creo que nada más a los niños, no creo que nada más, o sea, la paz cuando se transgrede transversalmente afecta a todos. Entonces tendríamos que entender que yo cuando a mí me hablan de feminicidios, a mí me hablan de esto, digo, pues sí, ¿sabes qué? Yo nada más lo único que le digo, de la parte que me toca, ¿cuántas niñas están muertas en esos feminicidios? Entonces, claro que me toca, desde la protección integral de la infancia. ¿Cuántas personas que si yo estoy trabajando en el tema de los feminicidios? Bueno, pues me toca a veces atender en las prisiones a los generadores de violencia y a las víctimas. Y es tan tremendo que un día, bueno, pues tuvimos que trabajar, hemos trabajado hace más de 15, 16 años. En 2011 yo tomo un taller de justicia restaurativa, me certifico en justicia restaurativa, encuentro víctima, ofensor en el Poder Judicial de Ciudad de México, con un programa que se llama Puentes a la Vida, que está en las cárceles de Texas. Entonces pareciera como bizarro. Hace 15 años, hace 12 años que empecé con eso y no parecía que iba a funcionar, y hoy estoy
parece que hoy me preparé para ese momento. Hoy trabajando en los centros de rehabilitación con la metodología de acción sin daño, que es la metodología que se utilizó en el proceso de pacificación de las FARC en Colombia, que todo un proceso que me tuve la oportunidad de estar allá en Colombia cuando se firma el Pacto de Paz, cuando no se ratifica en el plebiscito, y que es toda una tragedia, ¿no? Que entonces se obliga, aún contra la voz del pueblo, se obliga a la ratificación del pacto y entonces se acaba con todo acceso a la garantía de derecho y se violenta la paz comunitiva, ¿no? O sea, automáticamente el pueblo no la ratifica, pero el presidente en curso se gana un Nobel por ratificar en contra del pueblo. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, te ganas un Nobel por desconocer la voluntad del pueblo. Qué fuerte. Hablando hoy de derechos humanos, ¿no? Ayer que tuvimos el Día Internacional de la Convivencia en Paz, entonces yo hoy quisiera nada más poner un poquito en la reflexión, digo, para el debate final, y no me quiero extender tanto porque sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera yo poner 3 cosas muy importantes y sobre todo muy integrales. Mientras no hagamos una agenda común, todos los que trabajamos en la paz, vamos a seguir teniendo encontronazos entre nosotros mismos. Porque yo siempre les digo, cuando me empiezan a hablar de paz, les digo, a ver, ¿de qué paz me estás hablando? ¿De la paz política, económica, social o comunitaria? ¿O de la paz de los derechos humanos integrales del ser humano? Entonces tenemos que hacer un decálogo, buscar hacer una ruta para que todos tengamos por lo menos en esa cosmovisión integral, porque digo, yo trabajo con demasiados grupos de paz. En Comnapaz también me estoy trabajando dentro de, vamos a tener un congreso en el Senado, una mesa de debate, y yo digo, por lo menos si logramos hacer un día una ruta integral y decir, por lo menos adheramos, que estén adheridos, no sé, te gusta, 120 países, y todos digamos, hoy la paz está en esta pequeña ruta, y digamos un solo punto estemos de acuerdo, con uno solo, podríamos decir que tenemos una fuerza integral y nos volvemos una voz efectiva de paz. Ese es por un lado. Segundo, ¿cómo le podríamos hacer para poder no dejar que ningún esfuerzo se quede atrás? Porque todos los esfuerzos son valiosos, pero desgraciadamente todos queremos arrebatar la palabra, todos queremos decir, yo traigo la mejor propuesta, yo logré hacer esto. Si no fuera por mí, entonces el protagonismo y los egos han sido hoy un detractor total para la tan ansiada paz. Tan es así que hoy considera el ser humano que tiene que hacer la guerra para mantener la paz. Y teniendo organismos como Naciones Unidas, que se supone que tendrían que estar en un tema muy grande, pues no sé, no deberíamos tener conflictos tan largos. Tenemos el tema de Croacia, tenemos otros temas por ahí que están ahí aterrizados, que nos hablan, los temas que siguen de antaño, que siguen ahí en los países de Medio Oriente. Entonces, yo creo que ese es y por último, nada más, analizar un poquito cuando nosotros podemos encontrar un tema. Yo quiero que analicemos la última propuesta que les quiero decir es, no existe para la paz ningún esfuerzo innecesario. Todos somos necesarios y todos somos valientes, esforzadores, luchadores de la paz, porque a veces lo que siempre me ha llamado la atención y es algo con lo que yo siempre he estado un poquito conflictuado, es la palabra, que por qué nada más tenemos que hablar de paz cuando habla Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar nada más de paz cuando habla UNESCO? O sea, oye, no, hay lugares donde ni llegan, y ahí están esos luchadores, ahí están esas grandes brigadas, ahí están esos personajes que a veces suben en Instagram, en Facebook, en YouTube, y empiezan a buscar todas esas plataformas, y son historias tan hermosas que se diluyen. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, ¿no? Entonces yo creo que así como dicen que no hay enemigo pequeño, tampoco hay actor pequeño en la paz, porque la única manera, y eso lo he comprobado, yo no he dejado de caminar un solo día, todos los días. De hecho, el trabajo por la paz, y el trabajo por la infancia, y el trabajo por las adicciones, y el trabajo integral por la reinserción social, son 4 ejes los que trabajo hoy en día, que es la reinserción social en personas privadas de libertad, ¿sí? El trabajo de rehabilitación integral de las adicciones, en prevención al delito y prevención a la violencia,
el trabajo por la paz desde todos los ámbitos que se me presenten y el trabajo de protección a la infancia. No más, digo, ya no puedo más. Mi única pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cómo queremos vernos en unos años? Estos constructores de paz que hoy estamos coincidiendo. Y muchísimas gracias por su atención a todos y todas y todes para que podamos seguir trabajando. Y aunque nos quisieran boicotear, aquí estamos. Eso, muy bien, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto escucharte y bueno, y cuánto coraje para enfrentar todas esas situaciones. La verdad, increíble, lo admiro mucho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí, no he leído en el chat ninguna pregunta, pero bueno, ha sido Yo un quería honor hacer una compartir con reflexión. ustedes. Bueno, dale, ¿me Dale, permitís? José, ¿Puedo sí. decir algo? Bueno, yo me pregunté, Podés. gracias, Eliana, Gabriel y Katia me hicieron pensar varias cosas. La primera es, ¿por qué yo no conocía la mitad de los premios Nobel de la Paz? Estaba mirando los nombres, ya me los había mandado Katia hacia unas semanas atrás, con todos los detalles. Yo esta gente no la conozco, yo conozco 2 o 3, los otros no los escuché nunca. ¿Y por qué no los escuché nunca? Entonces empiezo a pensar en mi educación, y empiezo a pensar en los medios y en mi entorno. Digamos, no hay un entorno educativo hacia la paz. Lo único que sobresale en la Argentina, hablo en mi caso, es el Dalai Lama un poquito, cuando hace alguna gira. El resto está opacado, no los identificamos. Hay allí una tarea pendiente, que es la educación. En la educación hay mucho por hacer. Segunda cosa que me llamó la atención es que nosotros, desde 1945 hasta hoy, tenemos un siglo, no un siglo, pero casi 80 años de normativa internacional. El siglo de oro, vamos a llamarle un siglo, es casi un siglo, de la normativa internacional. El mundo unido ha encontrado la aprobación de convenciones, pactos internacionales y acuerdos de todo tipo y color. Podríamos decir que está faltando algo sobre la paz, por eso también estamos reunidos acá, específicos sobre la paz, pero tenemos muchas convenciones genéricas de derechos humanos contra la violencia, contra la discriminación, contra el armamentismo, contra inclusive el Tratado de Viena, contra los códigos de la guerra. Es decir, hay muchísimos acuerdos que no estaban antes de 1945. Es un siglo de oro de la normativa. Tenemos un andamiaje bastante suficiente. ¿Y qué es lo que está pasando? Y aquí quería dejar una cosa. Cuando nosotros decíamos, en los 90, Andrea y compañeros, decíamos, con el papá de Carla y muchos otros, hay que pensar globalmente y actuar localmente. Esa es la consigna de nuestros folletos. Pensar globalmente y actuar localmente. Hoy lo he cambiado esa consigna. Hoy he aprendido que si nosotros no pensamos globalmente y también actuamos globalmente, nos ganan la batalla. ¿Quiénes nos ganan la batalla? El lavado de dinero y la corrupción que circula por todo el mundo y se ha totalmente internacionalizado. Las mafias del trato de personas que llevan y traen miles de seres humanos de un país al otro completamente organizado, fluido, aceitado, no le tienen miedo a internacionalizarse, a armar canales, flujos, sistemas. Ellos no tienen ningún problema de adaptarse a la globalización. El tráfico de drogas que está llevando a algunos estados a ser inviables, algunas partes de Argentina, como Rosario, está siguiendo el camino de algunas partes de México, de Colombia y de tantos otros que están poniendo en jaque la propia sociedad. Bueno, ¿qué se sabe de eso? Se sabe que el tráfico de drogas es totalmente internacional, actúa totalmente internacional, y nosotros lo queremos atacar solo localmente. No, el tráfico de animales, las víctimas por el cambio climático, son todos problemas que operan a nivel global. Operan a nivel global. Y la sociedad civil, nosotros, seres sencillos y de a pie, tenemos que erradicar la idea de que yo cómo me voy a unir con México, con Venezuela y con Ecuador para tener una lucha común. Están muy lejos, son muy grandes, es muy lejano a mí, muy externo. No, nosotros tenemos que entrar en una fase que ya empezó de internacionalizar también a la sociedad civil. También en la lucha con las redes. Por eso insisto tanto en FUDEPA, muchachos,
nosotros tenemos que trabajar en redes internacionales, hacerlas, unirnos a las que están, construir, ampliarlas, porque el desafío de una parte de la agenda es global. No se puede actuar localmente, hay que actuar globalmente. Y por último, quería decir una cosita muy chiquita, es que hay una relación probada en la investigación académica en relación a la democracia y la paz. Sacando Estados Unidos, que es un país hegemónico, que es una potencia militar y mundial, y una democracia, es muy difícil ver democracias con vocación bélica. Los sistemas democráticos son los que han demostrado la mayor capacidad de vocación de diálogo para resolver los conflictos con el país vecino, los que menos pulsión por la guerra tienen. Nosotros que defendemos la democracia y la paz tenemos que entender el puente. La democracia como país es un sistema que garantiza, no garantiza, amplía la paz. La democracia como cultura de relaciones sociales, es decir, como medio de resolver nuestros conflictos internos, es una cultura que garantiza un modo de resolver nuestros conflictos, como decía Eliana. Salir de la polarización, salir del odio, del racismo, del militarismo, del nacionalismo, que nos llevan siempre a la guerra, en sus distintas fases. Así que festejo esto y quiero remarcar claramente estas tres ideas: educación, internacionalización y democracia. Gracias. Bueno, muchas gracias, José María, muchas gracias. Bueno, si les parece, queremos que vayamos cerrando el encuentro. No veo preguntas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguno de los que están observando quieren participar? ¿Quieren decir algo? A mí me gustaría saber qué opinan Eliana, Gabriel, y por supuesto que quiero opinar, de lo siguiente, que es un tema que me da vueltas en otros eventos que hemos hecho. Y lo cual es, en esto que habíamos hablado al principio de la libertad, bueno, la libertad de expresión y la tolerancia y etcétera, y el derecho a construir la paz y demás, también hay un debate en cuanto a hasta dónde realmente dejar la libertad, porque a veces hay como un freno de la ética, quizá, o de la moral, en ciertas cuestiones. Por ejemplo, en las redes sociales, qué excelente la libertad que tenemos en las redes sociales, porque uno puede realmente poner lo que quiera, sin censuras y demás. Pero, fíjense, por ejemplo, Facebook, y si nosotros ponemos insultos, tampoco tenemos completa libertad, porque yo no puedo poner insultos, no puedo poner términos específicos, entonces ahí se coarta mi libertad. Entonces, en cuanto al derecho a la paz, ¿no? Y estos derechos que mencionaba tan bien Katia, es una cosa que a mí me gustaría saber su opinión. Libertad absoluta, tolerancia a todo lo que se diga, hasta dónde cortar, tolerancia con qué parámetro ético, y obviamente después tenemos el problema de que para mí, Carla, la ética y la moral es una cosa, y para otro puede ser otra. Entonces, no sé, es una cosa que me da vuelta muchas veces, y me gustaría saber qué opinan. A ver, yo quisiera ver si puedo contestarte esto, porque es un tema que he traído desde hace mucho tiempo, Carla. Creo que cuando yo tuve la oportunidad de tener ahí el tema con Acción Sin Daño, a mí me llamó mucho la atención y por eso no he dejado de trabajar esta metodología. De hecho, estoy ahorita trabajando en un proceso de armar la metodología como parte de una estructura de trabajo de vida, para que tengan ahí. Entonces, fíjate que me llama mucho la atención que la ética de los mínimos de Acción Sin Daño habla de tres cosas muy importantes, ¿no? Para que tú puedas vivir sin hacer daño, porque la consecuencia de hacer daño hacia tu sociedad, a tu persona y a cualquier otra persona, la consecuencia integral es pues que vas deteriorando tu entorno, deteriorando el entorno de los demás y deteriorando tu propia integridad. O sea, entonces todo aquel que hace daño de cualquier manera tiene una consecuencia vital. Entonces, la ética de los mínimos dice que
para que tú puedas hacer las cosas tienes que manejar 3 éticos mínimos, que es, si lo que voy a hacer, la acción, no el pensamiento ni mi ideología, porque tú puedes tener el libre pensamiento y la libre ideología, y es más, podrías hasta externarlo de alguna manera visual o física sin la palabra, porque la acción ya de la palabra y la acción puntual de una cosa ya tienen consecuencias. Entonces, cuando dice la ética de los niños, te dice este principio rector: si lo que vas a hacer o a decir afecta la dignidad del otro y tu propia dignidad, no puedes hacerlo, porque ya tu acción es con daño. Si lo que vas a decir o hacer afecta la autonomía del otro, la tuya propia, pues ya hace daño. Y por último, si la acción que vas a hacer, o el pensamiento, o la palabra que vas a decir, afecta la libertad tuya y de otro, no se puede hacer. Entonces, pues fíjate qué básico, ¿no? Si tú analizas lo que es libertad, lo que es autonomía, lo que es dignidad, pues habrá muchas cosas que ya no podamos hacer, ni siquiera porque no queramos, sino simplemente porque están dañando, no son correctas. Entonces, yo he hablado mucho con este tema de las ideologías y los pensamientos éticos y todo, y yo nomás les digo, no queramos cambiar la ética por lo correcto. O sea, lo correcto es correcto y punto, y lo bueno y lo malo siempre se acomoda a tu ética moral o a tu doble discurso o a tu doble moral, porque si tú puedes decir, yo hago esto que es malo por una buena causa, o hago algo que es bueno por una mala causa, ¿no? O sea, siempre encontraremos la manera de desviar lo bueno y lo malo, pero lo que es correcto, simplemente que no dañe esos 3 mínimos éticos. Y si se aplica a la comunicación, si lo aplicas al derecho, si lo aplicas a la vida cotidiana, de hecho, yo es algo que les digo mucho, fíjate, cuando yo trabajo los derechos de la infancia, y hablo muchísimo con los padres, y con los padres cuando estamos hablando de buen trato y todo, empiezan a decirme, no, es que ahora resulta que no podemos decirle nada a los niños y que se emancipan y que en mis tiempos yo nos ponían una golpiza y le dije, a ver, abuso es abuso. Nosotros nunca debimos haber tenido ese tipo de educación tampoco, porque el que infringía daño y el que hacía abuso de poder era el adulto. O sea, nunca tuvo la facultad ni se debió haber hecho, eso siempre estuvo mal hecho. Lo que pasa es que obviamente no había una conciencia y no había una educación, ni tampoco había una exigencia de derechos, ni una protección. Y fuimos aprendiendo, así como fueron teniendo derechos civiles los hombres, las mujeres de color, todo, hoy los derechos LGTB, todo ese tipo de cosas, es desde esa construcción pacífica de derechos, no desde esa imposición total de violencia, que es la que nos da el no querer respetar a los demás. Entonces yo creo que ahí tenemos que decir eso, o sea, nunca debieron habernos tratado con golpes. Nunca, o sea, dicen es que ahora, no es que ahora ni nunca. Lo que pasa es que en eso había una mala práctica, una mala praxis, porque no teníamos conciencia de que hacíamos daño. Ahora que sabemos que eso es malo, bueno, ¿qué sucede también en el tema de los feminicidios? O sea, no creo que los feminicidios no existieran. De hecho, aquí las poquianchis, un chorro de personas muertas y todo, pero solamente que hoy se ven más porque hay más redes sociales, porque hay más cosas que los visibilizan, pero esto ha sido algo que ha pasado todo el tiempo. Simplemente ahora se denuncia más, ahora no se ignora, no son cosas que queremos no ver. Entonces yo creo que aquí el punto es que no manejemos, por eso yo te decía que tuviéramos esa transversalidad donde todos coincidiéramos y pudiéramos encontrar un punto de convergencia para que podamos hablar de paz, ya sea la paz social, la paz comunitaria, o sea, un punto que entre a todas las realidades transversalmente de todos los tipos de violencia que tenemos, porque nosotros hablamos nada más, la paz la queremos hacer lineal y como desde nuestro criterio, pero la violencia es estructural y física y esa funciona perfecta, no tiene problema. ¿Tú quieres saber quién sufrió violencia? Se murió, lo mataron, ya tienes claro los indicadores. Aquí no tenemos un indicador. Creo que así es importante y como dicen por ahí, o sea, pues lo que no se visibiliza no existe. Hay una canción aquí que si no me acuerdo no sucedió. Pareciera que los gobiernos así lo tienen. Invisibilizan las acciones. Aquí tuvimos un tema del 68 fuertísimo, en Argentina también de violencia militarizada, en Chile, podemos hablar de todos los países han tenido ese tipo de violencia y se ha querido evitar o dejar de eso. Y bueno, espero que con eso haya podido yo aportar algo.
Acá hay una pregunta para Gabriel, una opinión sobre la iniciativa de AMLO ante la negativa de concurrir a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte del anfitrión Joe Biden, por considerar que dichos países vulneran derechos humanos. ¿No es una postura contra la paz social? Pregunta. Pues clarísimo que sí, pero ahí es donde yo creo que ahí entra lo que les decía. Mientras tengamos ese coto de poder y que se adueñen, porque ese es el tema, se adueñan de la paz algunos espacios. Mientras nuestra voz siga siendo esa minoría, mientras nuestra voz siga siendo esa reprimienda, o sea, creo, de hecho yo he estado apostando y ahorita estoy buscando la manera de que podamos hacer un claustro internacional de defensores por la paz, que podemos encontrar linealmente y que podamos decir, oye, aquí hay 250, 350 activistas internacionales de la paz en transversal. O sea, ¿cuál sería el requisito para que pudiéramos entrar a esa Liga de la Paz, por decir, si quieren decirlo así, ¿no? En vez de la Liga de la Justicia, pues la Liga de la Paz, sí, los super amigos de la paz, o no sé cómo se llame, o los de Marvel, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer? Pues que el requisito uno es que no solamente hable de una sola paz, que esté metido. Yo cuando determino que tengo que hacer una alianza con alguien, no me termino con aquel que nomás grita siempre, quiten el agua, quiten el... No, quiten el agua y pongan la llave, y traigan el camión y vamos a cargar todos los bultos, o sea, todos. Entonces, hay que prender los cohetes y cargar la vela, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? O sea, y cargar la Virgen. Entonces, creo que lo importante es que cuando tú quieras, me dicen, y oye, ¿cómo no te vas a salvar de los falsos activistas? No, no hay falsos activistas, simplemente hay personas que se enfocan a un tema y hay gente que lo hace transversal. Tenemos que ser más transversales. Y efectivamente, yo solamente les digo, aquel que se adueña de cualquier estrategia social, política, comunitaria, automáticamente excluye y eso ya es discriminatorio. No puedes, aunque no estés de acuerdo con lo que dice, aunque el otro esté transgrediendo a lo mejor tu intención o tu palabra, tiene que ser escuchado, tiene el derecho a ser escuchado, aunque no te cuadre. A mí muchas veces me callaron, a mí llegué a ir a espacios y por eso he ido trabajando para que a mí hoy nadie me calle y me podrán decir suavecito y por eso iré a eventos donde voy suavecito y mejor no voy, prefiero no presentarme a que tenga que decirme, oye, pero bájale, pues que le baje, ¿por qué? Si estoy diciendo la verdad, que un gobernante tiene que hacerlo y que es su papel y que no tengo que hacerle guana ni agacharme con él, y si no le parece, bueno, pues entonces que haga su trabajo y yo seguiré haciendo el mío porque yo como quiera sigo haciéndolo también. Pero sí tenemos que siempre estar agachándonos para que no podamos, porque no podemos elevar también la voz, porque también los activistas corren peligro, nos agreden, o estamos amenazados de muerte. Pero esa frase tan discriminante que todavía no la soporto, que suavecito, bájale 2 rayitas, o no te invitan. Yo hoy, la verdad, digo siempre, y se los diré siempre, como activista de derechos humanos, de defensor de infancia, de protección de derechos de infancia, de lo que sea de la paz, siempre diré, si me vas a invitar para no poder hablar, prefiero que no me invites. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a expresarme y además yo estoy tratando de decirlo. Y a veces... sí, he aprendido a ser mesurado también, ya no soy aquel hombre que se trasladía todo y tenían que callarlo, pero sí he aprendido a verbalizar conforme a derecho y conforme a la organización para que poder impulsar y la palabra tenga poder, porque tiene poder la palabra, pero tiene poder si se aplica conforme a derecho y se aplica con los cánones de paz. Entonces, aquel que limita a otro, aquel que excluye al otro, entonces yo lo veo con grupos que ahora son antagónicos, con grupos de comunidades, también hacen a un lado al otro porque no es igual a él, entonces digo, pues no te quejabas de eso que te hicieron, no te quejabas de que te sacaron de este grupo y ahora tú estás sacando al otro del grupo, ¿no? Pues qué onda. Entonces creo que eso puede resumirse. Bueno. Hacer un pequeño aporte y una liaison ahí entre lo que dice José María y lo que dice Gabriel, ¿no? Por un lado, José María dice que tenemos muchas normativas de derechos humanos y muchas normativas que protegen lo que serían elementos constitutivos del derecho humano a la paz. Gabriel habla de nosotros como activistas, bueno, que tenemos que poner las manos en la masa, diríamos nosotros los argentinos, ¿no? Resulta interesante, por ejemplo, nosotros los abogados, usar instrumentos para la defensa de la paz.
por ejemplo, que muchas veces no se hace, por ahí hay algunos valientes, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, hubo un caso de un chico que era estudiante de abogacía, ni siquiera era abogado, y el presidente estaba por mandar tropas a Irak. Y él hace una presentación en primera instancia y dice, nuestra constitución dice que somos un país pacífico. Acá está la constitución, dice tal y tal cosa. Yo me niego, como ciudadano costarricense, a que mi país envíe tropas. Y en primera instancia le responden que sí, que era como decía el ciudadano, obvio los fundamentos, y no se enviaron tropas. Y eso también redundó en otras consecuencias en tratados armamentistas que Costa Rica no firmó. Entonces quizá está también por ahí hacer uso de todos esos instrumentos que tenemos, porque nosotros tenemos muchos instrumentos internacionales y creemos que solo por ahí los estados pueden hacer uso. Pero nosotros como individuos y como organizaciones podemos presentar amicus curiae. Cuando sabemos que hay un caso resonante ante un tribunal, podemos escribir un amicus curiae, juntar especialistas, y vamos y lo presentamos. Eso tiene un valor de un dictamen técnico, tiene mucho valor jurídico. Hay muchas herramientas de las que nos podemos servir como defensores de derechos humanos. Y quizás, digamos, esta generación, la generación nuestra, es la primera generación que tiene que empezar a utilizarlos. Bueno, eso sería haciendo una liaison entre lo que dice Gabriel y José María. Hay organizaciones internacionales de defensores de paz, hay diferentes organizaciones, las más antiguas son de lengua inglesa, de lengua española, no sé si hay alguna, sí hay, por ejemplo, está la Liga de Mujeres por la Paz, está GAMID, está Abogados por la Paz, que es una organización africana. No sé si hay en la comunidad latina, quizá este podría ser el ámbito para que empecemos a formar una y ser impulsores quizá de eso. Sí sé que hay organizaciones en lengua inglesa de muchos años, y hay algunos desprendimientos de esas también en América Latina. Bueno, eso sería todo, y creer, ¿no?, que eliminar, sobre todo, procurar eliminar las violencias. Hablando de la minoría, hace poco se dio una situación acá en un jardín de infantes, que se dio una situación de violencia, bueno, yo estuve participando, y como que se normalizaba la violencia, y me decía, son chicos, es normal que se peguen, es normal que se muerdan. Sí, digamos, podría llegar a decirse que es normal, pero si a ese niño no se le enseña lo que es colaborar, lo que es participar, lo que es intercambiar un juguete y hacer un trueque, no se le enseña el juego participativo y colaborativo, esa es una edad dorada. Para a esos niños inculcarle el valor de la solidaridad. Y si normalizamos conductas violentas, esas conductas, y las permitimos, posiblemente después vayan increciendo. Así que bueno, agradecer, en último lugar, ser parte, de haber sido parte de este debate sumamente interesante. Me llevo un montón de reflexiones, me llevo gente nueva que he conocido, que espero poder seguir en contacto. Y bueno, gracias José María por ser la cabeza de esto, por generar todo esto. Siempre hace falta esa energía así que venga, que posiblemente no, es tuya y viene de ahí. Y agradecida a la coordinadora también por ser parte. Los saludo a todos. Bueno, Andrea, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya se cumplió el tiempo, pero muy agradecida, fue sumamente interesante escucharlos, y la verdad que bueno, me voy muy contenta por la experiencia de haber tenido esta mesa redonda con ustedes. Muchísimas gracias. Chao, gente linda, hasta pronto. Chao. Gracias, José María.